del pasivo, ¿verdad? La persona violenta la posición de los demás, no permite otro argumento. Es el que siempre tiene la razón independientemente de que la tenga. Hay un dicho, ¿verdad? Si no tiene, es como Jalisco, si no tiene la razón, pues la arrebata. Eso es un dicho famoso, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Y el proceso de comunicación, como sabemos, es un proceso continuo. Inclusive uno, estando dormido, puede recibir información que puede ser o no parte del proceso de comunicación dependiendo de la naturaleza de la persona, si lo recuerda o no. Esta gráfica que tenemos aquí en pantalla trata de ilustrar, o tiene el propósito de ilustrar, cómo se desarrolla el proceso de comunicación, a modo de ejemplo, entre dos personas, ¿verdad? Tenemos el emisor, que es la persona que comunica algún tipo de mensaje, ya sea positivo, negativo, alegre, de alegría, de tristeza, de relajación, de preocupación. Y tenemos el receptor. En ese proceso de comunicación, el propósito del emisor es transmitir su mensaje de la manera que la persona entiende que es correcta. Es decir, transmitir, digamos, un mensaje de alegría. La otra persona, al escuchar al emisor, decodifica, interpreta, percibe el mensaje. En muchas ocasiones, si la comunicación es asertiva, quizás y con toda probabilidad, pues el receptor interpreta el mensaje de la manera en la cual el emisor pretendió comunicarlo. Pero no necesariamente. Recuerden que hablamos de la percepción y los distintos elementos, ¿verdad? De los factores que influyen en ese proceso de decodificar la información, y es un proceso continuo. Así que el emisor envía su mensaje, el receptor recibe el mensaje, hace una interpretación, se comunica nuevamente con el emisor, que es la gráfica de la extrema derecha inferior. El emisor a su vez interpreta nuevamente el mensaje, ¿verdad?, de la persona que recibió el mensaje original, se vuelve a comunicar con el receptor, y en ese proceso ellos determinarán o no si se están entendiendo. Es un proceso continuo que cuando uno trata de desglosarlo, de desmenuzarlo, quizás complica el proceso. Pero esto es a modo de hacerlo gráfico, con el propósito de que sepamos todos que es un proceso continuo que está matizado por unos factores que no necesariamente están bajo el control de uno. Recuerden que está el estado de ánimo de la persona, la salud, la nacionalidad, el género, la edad. Así que, a modo de ejemplo, se me ocurre ahora mismo un ejemplo sencillo, y son las palabras que tienden a utilizar las generaciones más jóvenes con relación a personas de mayor edad. Así que hay un anuncio que a mí me agrada muchísimo en televisión, donde sale una señora vestida de religiosa que se comunica con personas más jóvenes utilizando su propio lenguaje. Está cool, ¿verdad? En vez de ser hermana le dicen lacista. Y a eso es a lo que me refiero. Cada generación, cada sociedad tiene su manera de comunicarse, quizás crea su propio código, y en un contexto ese código puede ser perfectamente natural, y en otro contexto, a lo mejor si vamos a otra sociedad, ¿verdad?, y transmitimos ese mismo mensaje en cualquier otra sociedad, para ponerla quizás opuesta a la nuestra, ubicada en Oriente, pues el mensaje no se recibe de la misma manera. Si no se recibe, pues estas personas que interactúan entre sí tienen que continuar ese proceso de diálogo hasta que entiendan que se comunicaron o no. Si se comunicaron, naturalmente resuelven su proceso de comunicación, y si no, se podría generar un conflicto. Si se fijan en la gráfica, en la pantalla, ahora vamos a hablar de escuchar,
que es un elemento muy importante en el proceso de comunicación, porque muchas veces oímos y no escuchamos. Escuchar es la destreza que nos permite prestar atención al mensaje que envía una persona, un emisor o una emisora. Oír es, yo percibo a través de mis oídos la comunicación, el ruido, la voz, el verbo, pero no necesariamente presto atención, y si no le presto atención, así que no. Pues si no le presto atención, no interpreto, ¿verdad? Y eso puede ser fuente de conflicto. Escuchar no es lo mismo que oír. Así que, como vemos aquí en la gráfica, ilustrada por los futbolistas, que usualmente están en posición agresiva, como vemos en la foto, ¿verdad? Por la naturaleza del deporte, escuchar se refiere a todo lo contrario. Y un poco aquí es lo que trata de ilustrar la fotografía y el mensaje que yo quiero comunicar. Aunque estemos quizás en el aspecto defensivo como seres humanos, pues tengo que prestarle atención a la persona que se comunica conmigo, porque no necesariamente, y es lo que ocurre de ordinario, el mensaje es para atentar contra mi integridad emocional o física. Escuchar activamente es la destreza que nos permite interactuar con emisores para validar la información que se transmite. Y eso a su vez nos permite manejar nuestros filtros perceptuales, que son las preferencias, los pensamientos, los distractores. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me agrada? ¿Qué no me agrada? Para escuchar activamente se recomienda que uno deje de hacer lo que estaba haciendo. De ordinario, si me comienzan a hablar y yo sigo trabajando con la computadora, puede que en algún momento de esa comunicación yo me pierda por la propia naturaleza humana, ¿verdad? Uno tiende a distraerse o a cometer errores. Así que se sugiere, se recomienda que si alguien se comunica conmigo, yo deje de hacer lo que estoy haciendo para atender a la persona y prestarle atención. Se recomienda mirar a la persona, ¿verdad? En la dirección donde está ubicada la persona. Y mantener contacto visual. Eso demuestra atención hacia la persona y demuestra también que la persona, yo como receptor, estoy interesado en recibir e interpretar el mensaje de la persona que se está comunicando conmigo. Así que obviamente, y a todos nos ha pasado en gran medida, no es lo mismo que cuando uno se dirige a una persona, la persona mire a uno, uno lo interpreta como atención, a que si la persona como usted que está ahí me está mirando y me habla y yo, sí, ajá, y me pongo a beber agua y a mirar por otro lado, pues significa con toda probabilidad que no le estoy prestando atención y no me interesa necesariamente su mensaje. También se recomienda asentir con la cabeza, porque así el emisor interpreta y percibe que uno le está brindando atención. Se recomienda también hacer silencio, porque si hablamos, por lo menos la comunicación usualmente es entre dos o más, ¿verdad? Si no, uno está reflexionando. Pues mire, hacer silencio, porque si uno interfiere o interviene con el proceso de comunicación del emisor, se pueden crear discrepancias o malos entendidos. Y una vez el emisor termina de comunicar su pensamiento, se recomienda o se sugiere que uno resuma el argumento de la otra parte para uno cerciorarse de que uno percibió bien, de manera correcta, el mensaje conforme al interés del emisor. Y eso nos lleva a validar la reacción emocional del interlocutor. En muchas ocasiones, una persona me habla, cuando termina, yo le digo, usted lo que desea es que yo me mueva. Sí, bueno, pues interpreté correctamente y solucioné el problema. De lo contrario, pues permite que ese intercambio de comunicación continúe hasta que las personas se pongan o no de acuerdo. Si las personas se ponen de acuerdo en el sentido de que el emisor